predicando en tiempos de COVID. Creo que la oración del pastor Cristian comunica exactamente lo que hay en mi corazón en este momento. Son 6 meses esperando este día y estar aquí, en este púlpito. Y al mismo tiempo es inevitable tener una sensación agridulce, porque es dulce verlos a ustedes. Algunos realmente no nos veíamos en 6 meses. Y por otro lado quisiera tener a todos mis hermanos aquí. Pero el texto de hoy y el mensaje de hoy es una invitación a pensar en lo bendecidos que somos. Lo bendecidos que somos solo por estar en Cristo. Y que podamos pensar más allá de nosotros mismos y más allá de nuestras circunstancias y solo disfrutar de esa bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego, te imploro que tu Espíritu esté sobre nosotros. Que aun cuando tu iglesia no está reunida en pleno, podamos disfrutar de la presencia de tu Espíritu como tu pueblo, al escuchar tu palabra y ser transformados por ella. Y también, Señor, al predicar tu palabra con denuedo y con poder. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La máxima bendición y felicidad para la que hemos sido creados es disfrutar de la vida trinitaria de Dios. Esa es una pregunta que hacemos a todo pastor, todo hombre que quiere ser pastor en esta iglesia. Es una pregunta fija. ¿Por qué es importante la Trinidad? Y C.S. Lewis responde a esa pregunta de una forma maravillosa. Él dice, y ahora preguntamos, ¿por qué la Trinidad es importante? En realidad importa más que cualquier otra cosa en el mundo. Toda la danza, drama o patrón de esa vida tripersonal ha de ser vivida en cada uno de nosotros. O para decirlo de otra forma, cada uno de nosotros debe entrar a ese patrón, tomar su lugar en esa danza tripersonal. No hay otro camino a la felicidad para la cual hemos sido creados. No hay otro camino para la felicidad, a la felicidad para la cual hemos sido creados. Y hoy, hermanos, mi invitación y la invitación de este mensaje es a vivir de manera consciente en esa danza, a disfrutar esa máxima bendición que tenemos y que de hecho ya es nuestra por medio de Jesucristo, porque estamos unidos a Él. Y esa es la invitación del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Si tiene abierta su Biblia allí, voy a leer Efesios capítulo 1, versículos 1 hasta el 14. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, Efesios 1, 1 al 14. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia,
que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos has dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Hermanos, el mensaje que traigo para ustedes hoy es: disfrutemos de la máxima bendición que ya es nuestra en Cristo. Disfrutemos de la máxima bendición posible que pudimos y que hemos podido y que podremos recibir, y que ya es nuestra en Cristo. Noten el versículo 3, es como el punto principal de este pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo, eso es pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual, toda. Como que no hay más. Ya no hay más. No hay bendición que podamos recibir en esta vida que sea mayor a la que ya hemos recibido en Cristo. Y mi invitación para ustedes entonces es a disfrutar de esa bendición, a tomar conciencia de esa danza trinitaria que es nuestra bendición, la máxima bendición posible que ya es nuestra. Voy a dividir este mensaje en 3 partes y son realmente 3 actos de bendición. 3 actos, porque en este pasaje, de pronto lo pudieron notar en la lectura y lo han notado en lo que hemos cantado y el tema del servicio, vemos a cada persona de la Trinidad teniendo un acto de bendición. En los primeros versículos 4 al 6, vemos al Padre y vemos la identidad que nos da el Padre. Pero luego en los versículos 7 al 12 vemos la esperanza que nos da el Hijo. Y finalmente en los versículos 13 al 14 vemos la seguridad que nos da el Espíritu Santo. La identidad que nos da el Padre, la esperanza que nos da el Hijo y la seguridad que nos da el Espíritu Santo. Y toda esa bendición es participar de la vida del Dios Trino. Entonces comencemos viendo la identidad que nos da el Padre. El texto en el versículo 4 comienza a argumentar esa idea de bendición, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y comienza hablándonos de la identidad que nos da el Padre. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos ¿qué? Santos. Y si se dan cuenta, en el versículo 1, Pablo usa esa categoría para identificar. Eso es identidad. Gracias a vosotros, versículo 1, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. En otras palabras, santidad aquí es identidad. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos santos, para llamarnos santos. Luego dice que Dios nos amó, lo cual también es identidad. Somos amados desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser adoptados hijos, lo cual es identidad. Nos predestinó para adoptarnos como hijos de Dios. Todo eso es la identidad que nos ha dado el Padre. Nos escogió para hacernos santos, nos amó, nos predestinó para hacernos hijos, para adoptarnos como sus hijos. Y hermanos, es una bendición extraordinaria que no tiene igual, porque no hay nada que nosotros pudimos hacer para alcanzar esa bendición.
Es una bendición extraordinaria porque es algo que no nos ganamos, sino que Dios nos dio por pura gracia. El texto es enfático en decirnos, no es por ustedes, ustedes son escogidos desde antes de la fundación del mundo, antes que pudieran hacer cualquier cosa. Ustedes son predestinados para ser adoptados hijos. No es por ustedes, es por medio de Jesucristo y por el puro afecto de su voluntad. Y finalmente todo es para alabanza, versículo 6, de la gloria de su gracia que nos ha dado gratuitamente. No puedo pensar en una bendición más alta que el hecho de que Dios haya pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo con nombre propio para hacernos sus hijos y llamarnos santos. Este pasaje no es un llamado a hacer algo para glorificar a Dios. Este no es un mensaje para que usted salga de aquí a hacer algo para glorificar a Dios. Este mensaje es para que usted aprenda a disfrutar de lo que ya es suyo. Dios es glorificado simplemente cuando nosotros recibimos y disfrutamos de toda la bendición que Él ya nos ha dado en su Hijo. Ahí sentados, solo disfrutando de la verdad que somos de Él. Cuando disfrutamos de su gracia y de la identidad que Dios nos ha dado, que el Padre nos ha dado, Él es glorificado. Es como el papá que da un regalo a su hijo. A mí no me importa si mi hijo me da gracias o no. Claro, mi esposa le va a decir, di gracias. Pero lo que realmente me agrada es verlo jugar con eso. Es verlo disfrutarlo. Hermanos, disfruten de su identidad en Cristo. No hay una identidad más valiosa que esa. Y lamentablemente y naturalmente buscamos cosas que nos den identidad. Tratamos toda nuestra vida de buscar identidad en cosas. Por eso es que buscamos títulos profesionales. Por eso es que buscamos un matrimonio, un trabajo, dinero. Hasta un like en Facebook lo usamos para darnos identidad. Cosas tan triviales nos convierten o se convierten en las cosas que nos dan identidad, como si pudiéramos encontrar una identidad superior a lo que ya tenemos. Pero hermanos, Jesucristo pagó para que tengamos la identidad que nos ha dado el Padre. No tiene sentido tratar de encontrar una identidad superior. Es como las vacas. A veces actuamos como las vacas, que pueden tener el mejor pasto, pero usted la va a encontrar en la cerca tratando de comer el pasto del otro lote. No hay un privilegio más grande en esta vida que ser escogidos por Dios para ser sus hijos. Y tengo que hacer un paréntesis aquí porque alguien puede estar pensando y preguntándose, bueno, ¿y qué tal que yo no sea escogido? ¿Qué pasa si mi papá no es escogido? Y precisamente por eso mi mensaje es: disfruten de esta bendición. No le echen tanta mente. La invitación no es averiguar si usted es escogido. La invitación es a disfrutar de lo que es nuestro en Cristo. Es como el que está aplicando un trabajo y se pone a pensar y se trasnocha pensando, ¿será que sí es para mí ese trabajo o no? Bueno, eso no tiene sentido. La única forma en la que usted lo va a averiguar es aplicando el trabajo y de pronto que le den el trabajo y ver cómo le va en el trabajo. No tiene sentido que se trasnoche pensando en eso. Y es lo mismo con esto. No dedique su mente a pensar cosas que usted no puede saber. Pero si usted dedica su mente a entender el Evangelio de Jesucristo y a creer en el Evangelio de Jesucristo, y usted cree en el Evangelio de Jesucristo, entonces usted puede saber con toda seguridad que usted fue escogido por Dios para salvación. Si usted está en Cristo, usted ya tiene la identidad dada por el Padre.
Así que hermanos, disfruten de la máxima bendición que ya es nuestra en Cristo. Disfruten de la identidad que nos ha dado el Padre. Somos escogidos para ser santos, somos amados, somos predestinados para ser hijos, todo por su gracia y para su gloria. No traten de encontrar una identidad más alta que esa. Pero ese es el acto de bendición del Padre. Luego el apóstol Pablo nos habla del acto de bendición del Hijo. Versículo 7. Y por supuesto, el acto de bendición del Hijo no puede empezar de otra forma que a través de su muerte. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. No podemos empezar a pensar en la bendición que nos da el Hijo de otra manera que es Él en la cruz muriendo y pagando por nuestros pecados. Pero entonces el versículo 8 nos muestra que ese acto de bendición va más allá. Eso es lo que el Hijo hizo, pero lo hizo pensando en algo más impresionante incluso. Y el versículo 8 nos dice que esa gracia ha abundado, Él ha hecho abundar para con nosotros esa gracia. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La pregunta es, ¿cuál es ese misterio? Okay, la gracia de Dios aquí, el acto de bendición ganado por el Hijo en la cruz, es que podamos conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Y lo dice de una forma muy sencilla: reunir todas las cosas en Cristo. El misterio de su voluntad es que al final de los tiempos, en la administración de los últimos tiempos, todas las cosas sean reunidas en Cristo. Tiene que ver con nuestra esperanza final. Por eso es que este segundo punto es la esperanza que nos da el Hijo. Un día todo será reunido en Él. Eso significa que Jesucristo va a ser rey sobre toda esta tierra. Y todo va a ser reunido en Él. Todo va a ser gobernado por Él de acuerdo a su carácter y a su voluntad. Por eso es que vemos pasajes que hablan de ese tiempo en donde va a reinar la justicia, porque nuestro rey es justo y todo va a ser reunido en Él. Él es santo, de manera que todo va a ser santo. Él es glorioso, de manera que todo va a ser glorioso. Un día todo será como Él, santo, puro, glorioso, perfecto, deseable, inmarcesible. Porque todo será reunido en Él. Esa es nuestra esperanza. Y eso es importante porque alguien puede preguntar, bueno, si Dios ya nos dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales, entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperanza hay? Este mensaje no es diciéndoles, miren, ya ustedes recibieron todo, ya no hay más. Porque en realidad el pasaje nos está diciendo, sí hay más. Lo que pasa es que no es una esperanza diferente a la que ya hemos recibido, sino que es la misma esperanza, pero cada vez más concreta y más real. Es como una persona que compra una casa. Entonces ya tiene su casa, ya puede decir que es su casa, ya puede pensar en cómo va a decorar su casa, ya puede pensar en qué va a comprar para su casa, pero todavía no le han entregado la casa. ¿La casa ya es de esa persona? Sí. Ya firmó papeles, todo lo que quieran, pero aún no se la han entregado. Ahí estamos nosotros, en ese tiempo entre ya es nuestra, pero no nos la han entregado completamente. Y un día todo va a ser reunido en Cristo. Y entonces la bendición que ya es nuestra, ese día va a ser más real, concreta, física. Ya somos hijos de Dios
Ya somos escogidos, ya somos amados, ya somos santos, ya somos predestinados, ya somos adoptados por Dios. Ya somos redimidos y perdonados por la sangre de Cristo, pero aún esperamos ese día. Por eso tal vez lo que estamos viviendo hoy es importante. Porque no podemos conformarnos con esto. Gloria a Dios por lo que estamos viviendo ya. Pero yo quiero ver a mis hermanos aquí todos. Y esa es la vida cristiana. Vivir en ese dilema. Ya lo somos, pero aún esperamos el día en que todo sea reunido en Cristo. Y hermanos, esa esperanza es la que da unidad a la iglesia. En los versículos 11 y 12 sucede algo supremamente interesante, que de hecho al meditar en este pasaje con los pastores me preguntaban cómo se va a incluir eso. Y yo creo que esta podría ser la mejor forma, después de meditarlo un tiempo, de incluirlo. El versículo 11 dice: también hemos obtenido herencia, esa misma herencia de la que está hablando el versículo 10, esa esperanza que nos ha dado el Hijo. Hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, y ese nosotros es importante, porque ese nosotros no somos nosotros, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿De quién está hablando? Claramente el apóstol Pablo está hablando del pueblo judío. Esos primeros que fueron predestinados para disfrutar de la herencia en Cristo. Sin embargo, en el versículo 13 nos dice: en él también vosotros. Y ahí ya no habla de judíos, ahí está hablando de gentiles, nosotros. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la importancia de eso en este momento? Y creo que la importancia de ese juego de palabras que hace Pablo allí entre nosotros y vosotros, finalmente le está diciendo, finalmente todos tenemos la misma esperanza. Ya sea nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, tenemos esa herencia, y también ustedes, por el Evangelio, tienen esa herencia. Así que esa esperanza que nos da el Hijo es lo que une al pueblo de Dios. Hermanos, no permitan que otros deseos, anhelos y esperanzas dividan a la iglesia cuando tenemos la misma esperanza. Es absurdo pensar que la iglesia se divide por cosas como teólogos, cosas como ideologías políticas, incluso convicciones respecto a la pandemia. Cuando tenemos la misma esperanza. Cuando la iglesia se divide por esas cosas es porque está depositando su esperanza en cosas que no son su verdadera esperanza, que es cuando todo se ha reunido en Cristo. Si los creyentes depositan su esperanza en teólogos, la iglesia se va a dividir. Si los creyentes depositan su esperanza en ideologías políticas, la iglesia se va a dividir. Si la esperanza de un creyente es que todos piensen como él piensa, entonces va a causar división en la iglesia. Así que hermanos, disfruten de la bendición que ya es nuestra en Cristo, y eso implica disfruten de la esperanza que tenemos. No traten de agregar otras como si fueran más importantes. Disfruten de la esperanza que ya es nuestra por el Hijo. Y finalmente, el texto nos lleva a pensar en el acto de bendición del Espíritu Santo. Y ese acto de bendición es la seguridad que nos da el Espíritu. El versículo 13 nos dice que nosotros como gentiles, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 14 describe cuál es la obra, cuál es el acto de bendición del Espíritu que nos es dado como garantía de nuestra herencia, que es como las arras de nuestra herencia.
El Espíritu Santo es lo que asegura que sí vamos a ser salvos al final. El Espíritu Santo es lo que nos da convicción de que sí somos hijos de Dios. Pero es interesante que esa seguridad tiene que ver y está íntimamente relacionada con el Evangelio. Lo acabo de leer en el versículo 13, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio. Ustedes creyeron y fueron sellados con el Espíritu Santo. Porque la seguridad que da el Espíritu Santo se basa completamente en la obra objetiva del Evangelio. Es como funciona una garantía. O sea, ustedes le dicen, mire, aquí está la garantía de esto que compró. Pero usted no se conforma solo con un papel. Usted tiene que ver que esa garantía tenga de alguna forma algo que lo garantiza, ¿no? Un sello, un registro, un código, algo que usted diga, ok, yo puedo acudir a esto si se me daña este producto. Esa es la idea de la obra del Espíritu Santo relacionada con el Evangelio. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, pero esa garantía se fundamenta en la obra del Evangelio, en la obra objetiva del Evangelio. Cristo murió para darnos esa seguridad. Cristo murió para darnos al Espíritu de Dios como garantía de nuestra herencia. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica? Yo estoy seguro que aquí todos hemos luchado en algún momento con nuestra seguridad de salvación. En algún momento nos hemos preguntado, ¿yo sí seré salvo? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Necesitamos recordar la obra del Espíritu Santo. Ok, yo tengo el Espíritu y eso garantiza mi herencia. Solo confiar en que la obra del Espíritu Santo es real. Eso es lo que necesitamos hacer. El Espíritu Santo está ahí y me ha sellado, así que yo puedo tener seguridad. Pero si aún con esa verdad bíblica, usted sigue luchando y dudando, entonces hay que acudir a lo que da sustento a esa garantía. Y es la obra del Evangelio. Y esto es objetivo. Esto ya no es algo que usted puede dudar. Porque históricamente Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. De manera que el Evangelio es esa obra objetiva que nos dice esa garantía es segura. Al meditar en el Evangelio usted puede nuevamente reconocer la obra del Espíritu Santo y experimentar su seguridad. Y entonces es como una casa nuevamente. La salvación es como una casa. Imagínese que usted entra a una casa en donde tiene todo lo que usted pueda desear. Y a usted le dicen, esa casa es suya y esa puerta, la puerta de entrada se llama Cristo. Entonces usted está en Cristo. Usted es unido a Él y ahora entra a esa casa y todo lo que hay en esa casa es suyo. Y las cosas más maravillosas posibles. Pero lo primero que usted se encuentra al entrar a esa casa es un documento. Y ese documento dice, usted puede tener la seguridad de que toda la herencia que hay en esta casa es suya para disfrutarla. Ese es el Espíritu Santo. Entonces usted empieza a disfrutar de la casa y un día alguien le dice, oye, ¿qué tal que se la quiten? ¿Qué tal que alguien venga y lo saque de esa casa? Porque no es suya, usted no la pagó. Entonces usted tiene que volver al documento. Usted puede tener la seguridad de que toda la herencia que hay en esta casa es suya para disfrutarla. Y finalmente la ganó Jesucristo. Este sermón es una invitación a disfrutar, no a hacer algo. Usted no tiene que hacer nada para ganarse esa bendición. Porque noten que no hay nada en el pasaje que sea nuestro para hacer. Todo es obra de Dios.
Todo es la obra de Dios. Él nos escogió, Él nos amó, Él nos predestinó, Él nos adoptó, Él pagó con la sangre del Hijo, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, Él va a reunir todas las cosas en Cristo, Él nos dio herencia, Él nos dio el sello del Espíritu. ¿Y nosotros qué debemos hacer entonces? La respuesta es el versículo 3. El versículo 3 es como cuando usted dice, uy, bendito Dios. Gracias a Dios. Es solo disfrutar. Disfrutar de lo que ya es nuestro en Cristo. Por eso es que todo es para alabanza de la gloria de Dios. En Cristo tenemos la identidad del Padre para alabanza de su gloria. En Cristo tenemos la esperanza que da el Hijo para alabanza de su gloria. Y en Cristo tenemos la seguridad que da el Espíritu. Y así termina el pasaje, versículo 14, para alabanza de su gloria. Lo único que tenemos que hacer es ser conscientes de nuestro lugar en esa danza trinitaria y disfrutar de la máxima felicidad para la cual hemos sido creados. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque es inevitable sentir gozo y al mismo tiempo que falta algo. Y por eso te doy gracias por este pasaje, porque nos hace incluso salir de esta circunstancia, independientemente de dónde estemos. Gracias por todo lo que es nuestro en Cristo. Independientemente de cuál sea nuestra situación, gracias por todo lo que es nuestro en Cristo. Y te ruego que cada uno de nosotros, y te ruego por cada uno de mis hermanos en Renacer, podamos experimentar y simplemente disfrutar de eso que ya es nuestro. Guárdanos de querer poner cosas a competir con la bendición que nos has dado. Te ruego, Padre, que podamos experimentar el gozo de la bendición, de toda bendición en los lugares celestiales en Cristo hoy. A ti, oh Dios, sea la gloria, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Señor los bendiga, y supongo que hay un protocolo específico para la salida, entonces ya nos van a anunciar y a explicar eso.